tal estamos? ¿Bien? ¿Estamos preparados para recibir la palabra del Señor? Hay un estudio donde se nos dice que hay un efecto que ocurre, que se produce cuando miramos a alguien a los ojos. No sé si ustedes alguna vez han experimentado eso de mirar a alguien a los ojos. Vamos a hacer una prueba, así como los estoy mirando yo. Mira al que tienes más cerca. Míralo, Andrés, no te cortes. A los ojos. No, sin hablarse, no vale. Mirarse un poquito a los ojos. Cuando nos miramos a los ojos somos capaces de ver a la persona que está detrás de la máscara, ¿no? Cuando vemos a alguien que está enmascarado y vemos a los ojos, somos capaces de por lo menos imaginar qué hay detrás. Dicen que los ojos son el espejo del alma, la cara también, y aunque a veces decimos una cosa con nuestra boca, ¿verdad? Muchas veces, si nos miran, aunque digamos con nuestra boca cualquier cosa, si nos miran, quizás nuestra cara, nuestros ojos pueden estar diciendo otra cosa diferente. Siempre está el ejemplo de cuando decimos, oye, ¿cómo estás? Siempre decimos bien, pero a lo mejor con tus ojos está reflejando otra cosa totalmente diferente. Una sola mirada puede hacer que se abran o se cierren puertas. No sé si ustedes también lo han experimentado. Por ejemplo, si miramos a alguien con una cara un poco rara, de seguro esa persona nunca se te va a acercar a ti, nunca vas a poder tener una conversación con ella. En cambio, si tú miras a una persona con una mirada amistosa, una mirada diferente, pues sí que es verdad que la arrogancia, el orgullo y todo eso se rompe y puedes entablar una conversación. También a través de una sola mirada podemos expresar emociones. Podemos, ¿verdad? Con una mirada, las miradas son muy expresivas. También podemos añadir información cuando miramos a alguien, o cuando miramos esto o miramos aquello. Y también las miradas delatan interés. Se puede saber con la mirada si estás prestando atención. Por ejemplo, ahora yo entiendo que me están prestando atención porque me están mirando menos Ainhoa y Daniel. Entonces, delata que si hay atención o no en lo que hacemos con la otra persona. El título para el mensaje de hoy, refiriéndose también a este pequeño vídeo, se llama Mirar a los ojos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Han traído Biblia? Las podemos abrir donde la tengamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 11. ¿Vale? Son varios versículos, pero es importante que los leamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y en este texto vamos a poder ver una historia de unas personas que también se miraron a los ojos. Y que esa mirada produjo un efecto inesperado. Hechos 3, versículos del 1 al 11. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. La historia continúa durante un capítulo, casi 2 capítulos más, y vale la pena que en casa pues podamos repasarla y leerla. En esta ocasión nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y como protagonistas principales tenemos a Pedro, gran conocido por la comunidad, porque llevamos ya 3 viernes hablando de Pedro, ¿verdad? De esos encuentros que tiene con Jesús. Tenemos a Juan y también a un cojo, ¿vale? Porque parece que a veces hace gracia, pero bueno, era cojo y que se encontraba pidiendo limosna a la gente que iba entrando en el templo.
La iglesia del primer siglo recién estaba comenzando, por lo que Pedro y Juan aún conservaban algunas de las costumbres judías, como acudir al templo a orar. Era algo común entre los judíos. Y en este pasaje se dirigían a la reunión de oración que se celebraba en el templo. Y yo no sé ustedes, pero una reunión de oración a las 3 de la tarde se hace pesada, ¿no? Pero ellos tenían la intención de ir y iban camino hacia el templo. Así que imagínense, yo no sé cómo son las reuniones aquí en España. Bueno, sé que casi siempre viene un 10% de la iglesia a la reunión de oración, normalmente, pero en aquel tiempo esa reunión de oración era una reunión que era, vamos, ahí se juntaba muchísima gente, se petaba de gente para orar. Y cuando digo gente, es muchísima gente. Pues Pedro y Juan se dirigían al templo, al culto de oración, y dice la palabra que cuando iban llegando, por otro lado venían cargando a un cojo, iban cargándolo, un cojo de nacimiento, y todos los días lo ponían siempre junto a la puerta del templo, que se llama Hermosa, o la puerta de Nicanor. El templo original de Salomón, el primer templo, había sido destruido y más tarde reconstruido, pero el rey Herodes había renovado nuevamente el templo de Jerusalén, lo había un poco modernizado, un poco a su forma, aunque tenía la misma estructura básica que el templo de Salomón tenía. Este era mucho más grande, tenía mucha más extensión y era un lujo, la verdad. Tenía 144.000 metros cuadrados, con materiales como mármol, como oro, como plata, bronce. O sea, estamos hablando de un señor templo. Herodes pretendía, aparte de darse la fama y la gloria a sí mismo, pues con esta magnífica construcción, pues pretendía ganarse el favor de Roma, porque los romanos eran los que le habían coronado rey. Le habían dicho, ponte aquí como rey de los judíos. Al templo original solo podían acceder los judíos, pero Herodes, claro, como era un rey chachi, ¿no?, por así decirlo, había añadido algunas áreas a las que todos podían entrar. Podían entrar judíos y no judíos, personas educadas en la ley y personas que tampoco lo eran, o sea, no era necesariamente un requisito. Entre estas áreas había añadido un sitio que se llamaba el atrio de los gentiles, un espacio que todos podían atravesar y en el que podían permanecer sin temas de cultura, sin distinciones de lengua o profesión religiosa, un lugar de encuentro y diversidad. Aquí se reunían rabinos, maestros de la ley, dispuestos a escuchar las preguntas acerca de Dios. Los ciegos, los cojos y los gentiles podían entrar al atrio de los gentiles, pero tenían prohibido, y esto es importante, entrar al santuario porque eran considerados impuros. Si tenías defectos físicos y no te podías valer por ti mismo, tenías prohibido entrar más allá de la puerta hermosa. O sea, la puerta hermosa era como el límite para nuestro amigo el cojo. Jerusalén era un foco de mendigos, era un lugar perfecto para los mendigos. Alrededor del templo siempre había gente esperando para recibir limosna. No era el único que estaba, había más. Muchos, al igual que el cojo, se sentaban allí a esperar su sustento diariamente, su comida, quizás algo de monedas para poder luego de alguna manera comprar o tener algo que llevarse a la boca, dependiendo siempre de la caridad de las personas que se reunían en el templo. Y allí nos encontramos a este cojo de nacimiento. Y hay un contraste aquí entre la opulencia, ¿no?, de aquella puerta que estaba hecha con metales preciosos, la puerta hermosa, de ahí el nombre, era un portón muy grande que estaba hecha de bronce, recubierta de oro y plata. O sea, no era cualquier puerta. Imagínense el contraste tan grande con este cojo que tenía la necesidad, al lado de esa puerta tan grande, de tantos metales preciosos, y vemos el contraste con la pobreza de una persona que no podía hacer nada más que tender su mano para poder recibir de alguna manera esperanza con lo que recibía y alcanzar algo de misericordia. Es verdad que era el lugar perfecto para poder ganarse la vida pidiendo limosna. No se me ocurre otro lugar en Jerusalén que en un sitio tan concurrido como lo era el templo. Dice unos capítulos más adelante que llevaba lisiado por más de 40 años. Desde el nacimiento, él tenía 40 y tantos. ¿Hay alguien de 40 y tantos? Pues imagínense 40 y tantos años, cojo o impedido de una pierna.
¿Se pueden hacer una idea de la desesperación que podría estar sufriendo este hombre? Un hombre que llevaba toda la vida, más de 40 años arrastrando su cojera. Y lo más grave de toda esta situación no era eso, sino que en aquella sociedad la gente los miraba mal, eran mal vistos, los miraban como castigados por Dios, cuando realmente no era así. Se decía que, bueno, como seguramente sus padres hicieron algo mal, si estás así es porque algo hiciste. Eso es lo que decían entre ellos. Se pensaban que eran pecados que habían ocurrido atrás, o que él mismo había pecado, que sus padres habían hecho mal y por eso él nació de esa manera. Eran consideradas enfermedades impuras y a su vez una consecuencia de una maldición de Dios. Entonces, por eso el judío, que era muy religioso, muy piadoso, no debía ni siquiera compadecerse, sino, bueno, de alguna manera, un poco con desprecio sí, le ayudaba, pero tenía que hacer ver que él tenía la actitud de Dios en este caso, como diciendo, mira, yo actúo como Dios actúa, haciendo que este hombre sea un pobrecito ahí. Y Dios no tenía ese pensamiento, claramente. Había que maldecirlos, el que los tocaba quedaba impuro, y si los tocabas, quedabas no apto automáticamente para dirigirte a Dios en la oración. O sea, estaba ahí en la puerta que en cualquier momento no podías tener contacto físico con él. Así que pueden imaginarse cómo fueron esos 40 años de esperanzas frustradas, de sufrimientos insoportables, de tener que soportar ser ignorado. ¿Y qué ocurre cuando vamos, por ejemplo, nosotros por la calle y nos piden algo? ¿Qué pasa? Casi por regla general intentamos evitar por todos los medios el contacto, ¿no?, con esa persona. Vamos a ser sinceros. Muchas veces vemos, ahí viene, y cruzamos de cera, de repente nos suena el móvil milagrosamente, sí, no sé qué, sí, se me olvidó, y damos la vuelta, o simplemente le decimos, mira, no, lo siento, no tengo nada, no puedo atenderte, llevo demasiada prisa, se me escapa la guagua, ¿sabes? Aunque no vaya a coger la guagua, pero te lo inventas. Nos sentimos muchas veces hasta incomodados cuando vemos este tipo de personas. Y cuando hacemos esto no somos capaces ni siquiera de mirarles a los ojos. ¿Verdad? Que es difícil cuando hacemos este tipo de cosas de mantener ese contacto visual. Si lo vemos venir de lejos, intentamos desviar la mirada hacia otro lado y ver como si no hubiese pasado por delante nuestro, para no vernos comprometidos. Pedro y Juan se encontraron con el cojo en la puerta de la almoza, y el cojo, cuando vio a Pedro y Juan, hizo lo que hacía de costumbre. ¿Qué hizo? Les pidió dinero. Me imagino con la manita, ¿verdad? Imagino al cojo con la cabeza agacha, la mirada un poco perdida, un poco sin mirar quién venía y quién no, cansado quizás de recibir como respuesta siempre o un no, o una mirada de indiferencia, pero la reacción de Pedro y de Juan es totalmente fuera de lo común. Dice la Biblia en el versículo 4, Pedro y Juan lo miraron fijamente al muchacho, lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, llamando un poco su atención, míranos. ¿Qué estaría haciendo el cojo? No estaría a lo que estaba. El cojo dice que los miró ansiosamente porque sabía que algo iba a caer. Vamos a ver, si te llaman y tú estás pidiendo es porque algo tenía que caer. Creó unas expectativas porque quería recibir dinero, quería recibir limosna. Pero Pedro y Juan les pasa lo mismo que a mí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que nunca llevo nada encima. En ese momento les pilló, se dejaron la cartera en el aposento alto y no tenían otra cosa, ¿no? Pero mira cómo sigue diciendo el texto en el versículo 5. El hombre lisiado los miró ansiosamente, con ganas, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Levántate y camina. Ellos no miraron hacia otro lado, podrían haberse seguido subiendo las escaleras o yéndose hacia otro lado, pero ellos no lo hicieron. Con este gesto marcaron la diferencia, y más tarde veremos las consecuencias de marcar la diferencia en las cosas cotidianas del día a día. Este gesto sencillo fue mirar a los ojos. Quizás cualquiera que pasaba por allí echaba su moneda y se marchaba, pero ellos le dijeron, míranos, y llamaron su atención, lo miraron a los ojos. Y cuando ellos le miraron a los ojos, vieron la necesidad y crearon un vínculo.
Porque mirar a los ojos crea un vínculo con las personas. Como hemos visto en este vídeo, muchas veces no llegamos a las personas porque no nos paramos a mirarlas a los ojos. Vimos en el vídeo que en poco tiempo se crearon relaciones, se crearon un vínculo, hasta habían quedado para quedar a ir al zoo el fin de semana. O sea, se habían conocido en 4 minutos, simplemente por mirar. Una mirada basta. Y lo que debemos hacer no solamente es aprovechar la oportunidad que tenemos muchas veces de mirar, sino crear oportunidades y dar oportunidades a las personas. No nos paramos a escucharlas y ver cuál es su necesidad. Muchas veces salimos corriendo, y no solamente con personas que mendigan, sino con cualquier persona. No aprovechamos las oportunidades que Dios nos pone a la mano. Y mira que pedimos en oración: Señor, danos oportunidades, pero cuando tenemos las oportunidades delante, no sabemos aprovecharlas. A Pedro y a Juan no les importó ni el lugar donde se encontraban, el templo, ni el número de personas que había alrededor, que eran muchísimas, ni que iba a empezar el culto a las 3. Decidieron mirar a los ojos. Decidieron prestar atención a este hombre. ¿Cómo vamos a actuar nosotros con las personas si no somos capaces de crear un vínculo con ellas? ¿Cómo? O sea, pedimos oportunidades, pero no nos vinculamos con las personas. Entonces, ¿cómo van a haber oportunidades de poder hablar, de poder compartir, de poder escuchar, de poder mirarnos? ¿Cómo vamos a hacerlo si no tenemos un vínculo entre las personas y nosotros? El ver la necesidad hizo que se implicaran. El mayor problema que tenemos hoy es que cada uno va a lo suyo y que no nos implicamos con cosas que requieran un compromiso. Eso no queremos comprometernos. No queremos comprometer nuestro tiempo, ni tampoco queremos comprometer nuestros recursos. Y tenemos que reconocer que no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar el precio. No queremos sacrificar nuestro orgullo de poder acercarnos, de romper esa barrera para vincularnos y a la misma vez romper también nuestra comodidad. Y a lo mejor estás pensando: es que Irán, yo no tengo dinero para darle a nadie. Yo tampoco. O sea, vamos a ser sinceros. No estamos hablando de eso. Pero saben que no todas las cosas, no todas las necesidades se cubren con dinero. No todas se cubren con dinero. A veces con tan solo una mirada puedes alcanzar a alguien. Tan solo una mirada. ¿Cuántas personas han descubierto, chicas, mujeres que han estado esclavas en prostitución, esclavas en trata de personas, y con una mirada han podido saber que esta persona estaba pasando por una mala situación? ¿Cuántas personas han sido alcanzadas así? Con un abrazo, con una palabra de ánimo, con tu tiempo. ¿Qué mayor recurso es gastar tu tiempo? Con tu tiempo haces lo que tú quieras, realmente. Pero gastarlo en otra persona, parece que duele menos soltar dinero, ¿verdad? Pero gastar tu tiempo con otra persona, eso ya son palabras mayores. Simplemente también nos puede valer escuchar. Las personas muchas veces lo que quieren es que alguien les escuche. Solamente tienes que callarte, porque muchas veces, pues yo pasé por lo mismo. No, escucha. Personas que quieren ser escuchadas. Tenemos algo mejor que el dinero. Pedro le dijo: mira, no tengo ni oro, como todavía en la puerta, no tengo ni plata, como había en la puerta, pero te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar lo que tengo. Y me encanta la frase: te daré lo que tengo. Olvidamos que lo que hemos recibido de gracia debemos darlo también, ¿de qué? De gracia. Pedro decidió dar algo más que unas simples monedas. Le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Ustedes saben qué significó esto para el cojo? ¿Saben lo que significó? Le estaba dando una nueva vida. Él no conocía una vida que no fuera ir arrastrando con su pierna. Le dio una nueva vida, una nueva forma de ganarse el sustento. Ya podría ganarse el sustento por sus propios medios. Ahora sí que no volvería a ser mirado mal en el templo. Ahora sí podría adorar libremente en el templo sin que nadie estuviese mirándolo. Él siempre quiso adorarle como él hubiese querido, pero se veía impedido. Y sabemos que no se fue corriendo cuando recibió el milagro, sino que se quedó
¿Y saben lo que hizo? Entró al templo, realmente donde podía entrar, a adorar. Ahora sí voy a ir. Ahora este cojo sería visto como una persona y no como una carga. Y hay veces que nosotros también vemos a las personas como una carga. Pero no una carga en el sentido, yo siento esta carga por esta persona, sino una carga de, yo, vaya maleta tengo atrás. Es que no me la quito de arriba. Y vemos que después de adorar a Dios, estaba agarrando fuertemente a Pedro y a Juan. Dice la palabra que no lo soltaba, que no te van a soltar. Le acabas de cambiar la vida por completo. Este hombre tenía carencias básicas, este hombre tenía una falta de cariño brutal. El agradecimiento y el gozo por empezar una vida nueva le impulsaba a no querer soltar a quienes le habían ayudado. Dios le había bendecido por medio de estas personas. Y a veces vemos a las personas, como decía, como una carga que no queremos soportar. No estamos dispuestos a dar nada para crear oportunidades con nuestros amigos. Nos cuesta crear oportunidades con nuestros amigos. Comida, salida, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Quizás estamos equivocados y estamos enfocando mal nuestro tiempo o nuestra vida cristiana. Pero estamos llamados a crear oportunidades. Oramos por oportunidades y Dios también nos pide que nosotros seamos intencionales y que creemos también oportunidades de poder estar juntos con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con las personas que están pasando una necesidad en la calle también. Y es verdad que el Evangelio es el regalo más grande que podemos dar, ¿verdad?, a las personas. Pero cuando alguien está pasando necesidad, ¿qué es lo que ocurre? Y tiene hambre. ¿Vamos a ir con la Biblia en la mano o vamos a intentar de alguna manera cubrir su necesidad física? Tenemos que cubrir su necesidad física. Debemos predicar de una manera práctica lo que hemos aprendido de parte de Dios. Y quizás no tengamos dinero para darle a uno lo que te pida en la calle, pero a lo mejor sí tienes un plato de comida que ofrecerle. Nos cuesta abrir nuestras casas, y lo entiendo, porque a mí me cuesta abrir mi casa, para que alguien venga y coma, alguien que tenga necesidad. ¿Por qué no somos hospedadores tampoco? Quizás también tienes una persona cerca a la que puedas ayudar, porque sabes que tienes esa necesidad. Quizás hay personas que no encuentran trabajo y tú puedes de alguna manera también ayudarlas para alcanzar ese propósito de encontrar empleo. Le puedes ayudar a hacer un currículum, le puedes ayudar a hacerle fotocopias para el trabajo. No sé, 1000 cosas puedes hacer. Quizás esa persona tiene una depresión como un burro y necesita ser escuchada y no sermoneada. A veces, y nos olvidamos que tenemos que escuchar también. Y eso es una verdad como un templo. Que queramos alcanzar a todo el mundo, no tenemos recursos para todos, pero sí podemos dar lo que tenemos a las personas que tenemos más a mano, ¿verdad? No damos lo que tenemos, sino de lo que tenemos compartimos. El implicarnos nos va a dar oportunidades. Si no nos implicamos, las oportunidades no van a salir. Si no nos implicamos, no pienses que las oportunidades van a llegar solas. Dios puede darte oportunidades, pero tú tienes que hacer tu parte. La gente no te va a llegar así en una nube bajando a la puerta de tu casa para que tú le hables de Dios o que tú le cubras una necesidad. Tú tienes que abrir los ojos, tú tienes que observar. La calle es muy grande, Fuerteventura es muy grande y cada día nos enteramos de más cosas y más cosas que ocurren en nuestra sociedad aquí en Fuerteventura y que no lo sabíamos. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque no estamos implicados con la gente. Si estuviésemos implicados con la gente, podríamos ver las necesidades reales de nuestra sociedad. Debemos ser intencionales como lo fueron Pedro y Juan, porque en la medida que seamos capaces de aprovechar las oportunidades, de implicarnos, esas oportunidades darán pie a otras oportunidades. Tú le hablas a fulanito, pero resulta que fulanito tiene otro amiguito que quedan otro día y tú quedas con ellos. Otra oportunidad para poder dar testimonio. Y así hasta donde estemos dispuestos a llegar. Muchas veces el freno que existe en el Evangelio somos nosotros mismos. Nosotros frenamos, nosotros llegamos hasta donde queremos llegar. Si quisiéramos más, si realmente quisiéramos más, seguiríamos más adelante, seríamos más intencionales, oraríamos más por esto. Pedro aprovechó la oportunidad de aquel milagro y en el texto lo dice que Pedro aprovechó la oportunidad de lo que había pasado para hablarle a la gente que se agolpó tras ver
el milagro. Todos dicen que fueron corriendo, imagínense en el templo, ¿vale? Corriendo al pórtico de Salomón, que era un lugar fuera del templo donde los rabinos daban clase a sus discípulos y donde Jesús también en más de una ocasión enseñó desde allí. Y eso estaba la parte central del atrio de los gentiles y era casi todo lo que rodeaba el templo. Ese era el pórtico de Salomón y ahí se amontonaba muchísima gente. Tenemos que ser intencionales, tenemos que saber leer, aprovechar las oportunidades, estar conectados con la misión que el Señor nos ha encomendado. Una sola mirada, un acercamiento, un te doy lo que tengo, originó la oportunidad de que más de 5.000 personas creyeran el mensaje de la cruz. Fíjense, una sola mirada, aquella mirada de los apóstoles al cojo, originó un acercamiento, un vínculo, un te doy lo que tengo. No tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Originó la oportunidad de que más de 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, creyeran el mensaje de la cruz. El aprovechar las oportunidades, no piensen en ustedes es que también está esa parte, de que hay oportunidades, pero a veces también hay consecuencias por tener esas oportunidades, porque les trajo problemas a Juan y a Pedro. Mientras estaba todavía predicando, dice que vinieron las autoridades del templo para pararlos y arrestarlos, pero a pesar de la situación, ¿saben qué vio Pedro? Pedro seguía viendo otra oportunidad de mirar a los ojos y dar lo que tenía. Y en esta ocasión no era el cojo, en esta ocasión eran a los gobernantes, a todo el concilio, gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, sumos sacerdotes y hasta los familiares del sumo sacerdote que se sumaron a ese juicio, a ese concilio. Vio otra oportunidad, una oportunidad llevó a otra oportunidad. No dijo, ya ahora, no, supo leer lo que había y dijo, esta es otra oportunidad de parte del Señor. Pasaron la noche encarcelados y al día siguiente fue el juicio. Y adivinan quién estaba en el juicio. ¿Quién estaba por allí? El cojo, que ya no era cojo, ¿vale? El cojo le había cambiado la vida. El cojo le había cambiado la vida y ahora era un testimonio real que fuera donde fuera, ese testimonio era auténtico. Necesitamos personas así, personas que sean cambiadas por el Señor y que sean testimonios en la calle, y que nosotros también seamos testimonios vivos, que no huyamos cuando las cosas se ponen feas, ¿me entienden? El cojo podía haber dicho, aquí yo ya tengo lo que tengo y me voy. El cojo estaba allí viendo qué es lo que pasaba, porque Jesús había cambiado su vida. Finalmente los tuvieron que soltar de la cárcel. Viendo al cojo allí de pie un día después del milagro, es que la prueba estaba ahí, o sea, no era algo inventado, no armaron aspavientos, o sea, el cojo estaba ahí, no se lo estaban inventando, no había manera de negar lo que había sucedido. Los tuvieron que dejar ir por miedo a que todas las personas que se habían convertido, que habían aceptado el mensaje de Cristo, formaran una revuelta. Imagínense hasta qué punto la magnitud de lo que había pasado. Los líderes religiosos tenían miedo de perder sus privilegios con el gobierno romano si se formaba un escándalo por culpa de los cristianos. Así que por culpa de todo esto que estamos hablando, fue el detonante que empezó y continuó de alguna manera también, de alguna manera de mayor escala, la persecución de los cristianos. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén hacia todo el mundo. ¿Y qué llevó consigo? Que se expandió el Evangelio por todo el mundo. Todo empezó por una pequeña mirada. ¿Qué puede pasar con alguien que miremos y le prestemos un poco de atención? ¿A dónde puede llegar el Señor con esa vida? ¿Qué puede llegar a ser el Señor con eso? Todo comenzó con una mirada de misericordia que llevó a una reacción y a una gran evangelización. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan no hubiesen visto a este cojo o hubiesen decidido mirar hacia otro lado? ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos, pero se hubiera perdido una oportunidad única de que muchos creyeran en Jesús. Por eso es importante estar atentos y fijar nuestra mirada en las necesidades de las personas y saber mirar a los ojos.
¿Te has parado a pensar qué hubiera pasado si tú hubieses mirado y hablado a aquella persona cuando tuviste oportunidad? Sí, esa persona que tienes en mente. ¿Qué hubiese pasado si tú le hubieses mirado a los ojos, hubieses prestado tus oídos, hubieses dado un abrazo, quizás? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor hubiesen pasado grandes cosas o no, pero estuviste aprovechando esa oportunidad. ¿Cómo vemos las oportunidades que Dios nos da? ¿Como momentos incómodos? ¿Las pedimos y encima nos parecen incómodos? ¿O maneras de poder implicarnos en la misión? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a enfrentar por el nombre de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a enfrentar? Con las oportunidades que hemos desperdiciado, mira, no se traumaticen, ¿vale? De aquí para atrás ya no podemos hacer nada. Ya lo hecho está, no pasa nada. Tristemente no hemos podido quizás aprovechar esas oportunidades, pero lo que tenemos que hacer en lugar de enfocarnos en el pasado, en lo que pudo ser y no fue, enfocarnos en el presente, en lo que puede ocurrir hoy, lo que puede ocurrir mañana. Y el reto que nos propone este texto es que en primer lugar miremos a los ojos de las personas, que seamos capaces de crear vínculos, como vimos en el vídeo. En segundo lugar, que reaccionemos a sus necesidades, como decía el apóstol Juan y Pedro, míranos, y yo les digo, reacciona. A veces no reaccionamos, vemos la necesidad en nuestros ojos y no está mal hacerlo, pero muchas veces decimos, oraré por ti. No está mal, pero realmente si tienes a la mano hacerlo, de cubrir una necesidad, o sabes de otro hermano que tiene la oportunidad de cubrir esa necesidad, coge el teléfono, llama a ese hermano y pregúntale si te ayuda. ¿Por qué no reaccionamos cuando vemos las necesidades? Y en tercer lugar, aprovechemos, que es el tercer reto, cada oportunidad que se presente para evangelizar, para hablar, sin importar el cómo, el dónde y el cuándo, como a Pedro y a Juan. Mirar, reaccionar y evangelizar. Y quiero terminar con 2 versículos que me impactaron al leerlos, y dice en Hechos de los Apóstoles, dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Ellos estaban hablándoles al concilio, estaban hablándoles a los gobernantes, porque los gobernantes querían de alguna manera juzgarlos, pero le querían decir, ellos le estaban diciendo, no hablen más de Jesús, dejen de hablar, no digan nada, cállense, no digan nada. Y ellos le dijeron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Y sigue el versículo 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No nos callemos, aprovechemos las oportunidades, seamos listos. Si alguien nos dice que te calles, no, hay que seguir, hay que continuar hacia adelante, hay que aceptar el reto de vincularnos con las personas, y esto es muy importante. Si tienen oportunidad durante la semana de reunirse en casa con amigos, a hablar, a contarse sus cosas, a corazón abierto, como decimos, a corazón abierto, te digo lo que pienso, lo que siento, háganlo, ¿por qué no? Háganlo, vincúlense con sus amigos, sus vecinos, porque el Señor va a hacer cosas maravillosas, pero tenemos que dar el paso. Tenemos que dar el paso de ser intencionales y de poder aceptar esas oportunidades que el Señor nos está brindando. Me gustaría orar para poder acabar, para que el Señor nos ayude a aceptar este reto. Señor, te agradecemos este día y queremos pedirte primeramente perdón, porque muchas veces tenemos oportunidades delante de nuestros ojos que tú nos mandas, que se crean porque tú lo haces posible, pero no las aprovechamos. Nos frustramos, lloramos, nos entristecemos por las cosas, Señor, que pedimos y muchas veces no vemos, pero realmente están sucediendo, pero nosotros no somos capaces de dar el paso y con fe acercarnos, Señor. Ayúdanos a mirar a las personas, a mirar a los ojos, de tú a tú, de persona a persona, sin importar raza, sin importar condición, sino ser capaces de poder llegar a estas personas y que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y que pueda convencerlas. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, en todo esto a poder ser luz, a poder ser sal, Señor, donde quiera que estemos, a que tu palabra también sea predicada de una manera práctica
y también de una manera teórica en cierta parte. Señor, ayúdanos porque queremos crecer, no es algo que tú no sepas, Señor. Queremos crecer, queremos que la isla, Señor, crezca de personas que te amen. Y ese es nuestro deseo, Señor. Así que ayúdanos a no tener miedo. Quítanos el miedo. Esa es la barrera, Señor, que está impidiendo que tu evangelio avance, el miedo. Quítanos, Señor, ese miedo que nos está impidiendo poder acercarnos a las personas y ver sus necesidades. Señor, gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, y queremos, Señor, que tú sigas animando nuestro corazón y que esto sirva de estímulo para nuestros corazones, que sea un pellizconcito que nos haga espabilar, reaccionar y que nos haga, Señor, poner las manos en el arado, no mirar atrás, sino seguir hacia adelante, cueste lo que cueste. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.